Hemos hablado de la brújula para guiarse en el concilio y en la Iglesia del tercer milenio, que es el Vaticano II. Hemos hablado como al este estaba la liturgia, al oeste la revelación, la escritura, el norte la Iglesia y al sur el mundo, ¿no? Entonces ahora vamos a intentar tener una panorámica de todos los textos y los documentos del Vaticano II de un modo, digamos, con una ordenación un poquito distinta y complementaria a la anterior, ¿no? Porque hemos hablado solo de 4 documentos, nos quedan 12. En total son 16 documentos entre constituciones, decretos y declaraciones. Entonces, digamos, los 4 grandes textos son las 4 grandes constituciones. Y después los otros se pueden ir situando en torno a estos 4 y sobre todo en torno a estos 2 últimos, ¿no? Entre Ecclesia ad intra, la Iglesia al norte decíamos, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Ahí estarán los temas más estrictamente eclesiológicos, y después Ecclesia ad extra, todos esos temas que tengan un componente misionero como más grande, ¿no? Entonces, en todo este bosque de textos, a veces en el cual nos podemos perder, podemos decir que hay 4 grandes árboles, 4 grandes secuoyas, como tenemos aquí, no sé si habrán visto, árboles enormes, ¿no? En Estados Unidos hay. Y entonces esas son las 4 grandes constituciones, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un esquema como en 3 grandes círculos. Hemos dicho que el núcleo central es un núcleo cristológico, Cristo al centro. Vamos, esto es una idea, el cristocentrismo es una idea muy presente en la teología, pues tenemos a Karl Barth, tenemos a Romano Guardini, casi todos los autores pues van a hablar de que lo importante es Cristo y no tanto la Iglesia, las cuestiones eclesiásticas o clericales, ¿no? Yo creo que eso es algo definitivo, ¿no? Por otro lado, hemos dicho que los primeros concilios pues, eran trinitarios y cristológicos, ¿no? Desde Nicea, Éfeso, antes, o Calcedonia, o el tercero de Constantinopla, eran concilios en los cuales se intentó establecer, digamos, con categorías mentales, con categorías conceptuales, quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios, en el cual nosotros creemos firmemente. Pero eso hay que explicarlo bien y ver las consecuencias que tiene, ¿no? Después hubo, sobre todo el Concilio de Trento, que afrontó la crisis protestante y entonces se ocupó del problema de la salvación. Claro, ¿cómo es la justificación del pecador? ¿Cómo nos salvamos? ¿Puede haber un Dios misericordioso? Todas las cuestiones están abordadas en el Concilio de Trento, pero quedaba ver cuál era la naturaleza de la Iglesia, y hemos dicho que hay 2 grandes concilios eclesiológicos, ¿no? Uno es el primero Vaticano I, en el cual se habla del primado, y después el Vaticano II, del cual se va a hablar sobre todo de la colegialidad, pero este es el primer de los grandes temas, porque el Vaticano II nos ofrece una nueva imagen de la Iglesia que corresponde con la vieja imagen que tenían los primeros cristianos y los padres de la Iglesia sobre la esposa de Cristo. Bien, entonces, Cristo en el centro, y hemos dicho que está presente en el pan y en la palabra, hemos hablado de la liturgia y de la escritura como ese núcleo central, ¿no? Si nosotros cuidamos ese núcleo, ese centro, pues evidentemente la vida de la Iglesia será una vida saludable, una vida viva, valga la redundancia, ¿no? Habrá una presencia del Espíritu que vivificará cada una de sus actividades y cada una de sus misiones, ¿no? Bien, el segundo anillo, o donut, como quieran llamarlo, o donas, como dicen también por ahí, pues es la Iglesia, ¿no? Y entendiendo la Iglesia como Cristo ampliado, como
el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo. Habíamos hecho alusión al lema de Cristo sí, Iglesia no. El concilio dice ahora, Cristo sí, Iglesia también. Y respondiendo a esa naturaleza de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Esta es una expresión que va a aparecer 10 veces en el concilio, ¿no? Y que la presencia de la Iglesia es precisamente para que el mundo crea, como dice Jesús en la oración sacerdotal de la última cena, ¿no? Que seáis todos uno, como el Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea, ¿no? Toda la misión que tiene que hacer la Iglesia es hacer presente a Cristo en distintos momentos y en distintas situaciones, ¿no? De hecho, la Lumen Gentium empieza con esta frase, Lumen Gentium consit Christus, siendo Cristo la luz de las gentes. Lo único que hace la Iglesia es propagar esa luz, difundir esa luz que solo nos puede venir de Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, ¿no? De hecho, los padres de la Iglesia utilizaban una imagen que es el Mysterium Lunae, el misterio de la luna. Es decir, que Cristo es el sol y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. El único motivo por el cual la Iglesia existe es para hacer presente a Cristo, a través sobre todo de la palabra y de los sacramentos, de la celebración litúrgica, ¿no? Bien, pero vamos al tercer anillo o círculo concéntrico, que es el mundo. Hemos dicho Cristo, Iglesia, mundo, y entonces este tercer elemento es importante, por eso que hemos dicho, ¿no? Para que el mundo crea. Claro, hay esa visión un tanto buenista, que se suele ejemplificar en la frase, todo el mundo es bueno, ¿no? Todo el mundo es bueno hasta que dejamos de serlo, vamos, y entonces experimentamos la realidad del pecado, del mal presente en nuestras vidas. De hecho, habíamos dicho ya que la génesis de la Gaudium et Spes, en un primer momento, en esa primera redacción de origen francés, era de tipo encarnacionista. Claro, si el Verbo de Dios asume la naturaleza humana, eso quiere decir que la naturaleza humana queda redimida, queda elevada, infinitamente elevada, queda divinizada. San Ireneo León, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hace hombre para que el Hijo del Hombre sea hecho Hijo de Dios. Bueno, hay un cambio grande, pero al asumir esa naturaleza humana asume todo menos el pecado. La naturaleza queda sanada, pero esa naturaleza está herida, no herida de muerte, sino herida de vida, porque Cristo ha muerto por nosotros. Pero tenemos que afrontar esa realidad del mal y del pecado, y de hecho el concilio habla del mal, habla del demonio, habla del pecado y habla de todas estas realidades, ¿no? Es importante ver que al ser la Iglesia sacramento universal de salvación, pues la Iglesia está para sanar y para salvar todas estas situaciones. Hay un moto protestante que es Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar reformándose.
Sin embargo, Lumen Gentium número 8 va a decir Ecclesia semper purificanda. O sea, la Iglesia lo que tiene que hacer es continuamente renovarse, pero renovarse en la gracia de Cristo, dejarse limpiar por la gracia de Cristo. Y por utilizar una imagen, perdón, porque es un poco prosaica, podríamos decir que la Iglesia es como una gran depuradora, que lo que hace es limpiar pues, nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras infidelidades y las transforma en gracia, con esa visión, digamos, también optimista que tiene la soteriología cristiana. Para los protestantes la naturaleza no está herida, está muerta, está corrompida. Lutero ponía el ejemplo de que la naturaleza humana es un montón de estiércol, lo único que está cubierto por la nieve. La nieve es la gracia. Y entonces lo que hace la gracia es que el pecado no sea imputable, pero el pecado sigue ahí. Sin embargo, para nosotros no, o sea, el pecado es borrado y es sustituido por la gracia. Entonces, por eso la Iglesia es sacramento universal de salvación, ¿no? Y por eso la Iglesia puede actuar eficazmente en el mundo y puede actuar eficazmente en las familias y en las personas y en la sociedad y en la política y en la economía y en todo. Pero digamos que el Concilio Vaticano II afronta al mundo con todo su realismo y con toda su complejidad. Hay una anécdota que comenta Libac que decía el texto original de la Gaudium et Spes era Gaudium et tristitia, spes et angor, alegría y tristeza, esperanza y temor. Como diciendo, hay las dos cosas. Sin embargo, al final se eligió el texto Gaudium et Spes y parece como si todo es happy, ¿no? Todo es bonito y no hay la triste realidad del pecado, pero, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y eso es lo que va a quedar al final, y por eso la Iglesia tiene una tarea concreta y por eso el mundo tiene futuro.